Y vamos a ir a nuestra primera cita al día de hoy, por favor. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, verso 18 al 21. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, verso 18 al 21. Sean bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto verlos. Gracias a todos los líderes que ayer estuvieron acá presentes. Gracias a todos los ancianos y colaboradores también. Tercer tema, serie temas controversiales. Nuestra cita, segunda de Corintios 8, 18 al 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, vamos a leer la palabra, hermanos. Dice: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento. Reconocemos, Padre, nuestra dependencia de ti. El día de hoy hablaremos un tema difícil y necesitamos tu ayuda, tu guianza, Señor, para que todos los aquí presentes podamos estar atentos a tu palabra y aprender sanamente, Señor, lo que tu palabra nos enseña bíblicamente acerca del tema que estaremos hablando hoy. Me pongo en tus manos, Señor, y te pido que me des sabiduría, entendimiento, y a mis hermanos un corazón receptivo y preparado para recibir la enseñanza esta mañana. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos todos. El tema el día de hoy, hermanos, está en la pantalla. Se titula diezmo o donativo. Este será el tema más controversial de esta serie. En esta serie estamos hablando temas muy controvertidos, pero este es el más controversial de todos. Le ruego, por favor, si es tan amable, de estar lo más atento posible. No sea que en el lapso que se durmió, usted después diga que entendió otra cosa. Entonces, por favor, si es tan amable de estar despierto, se lo agradeceríamos. Tome notas, vuélvalo a ver por internet, pregúntenos, acérquese con confianza una vez que ya hayamos expuesto este tema. Hay dos posturas acerca de este tema, hermano, en el cristianismo. La primera postura enseña que el diezmo es un asunto del Antiguo Testamento y que ya no está vigente en la era de la gracia. Amén. Y la segunda postura, que esta segunda postura la podríamos subdividir en algunas subposturas, dice que el diezmo está vigente en el tiempo de la gracia. ¿Okay? Les quiero aclarar a todos que este es un tema que a mí no me gusta hablarlo. De hecho, en los 10 años que tengo de ser pastor, es la primera vez que voy a predicar acerca de este tema, del diezmo. Lo he mencionado en algunos otros temas por encimita, pero no han sido los temas en específico. El día de hoy, hermanos, analizaremos a la luz de la palabra para ver qué puntos del diezmo que nosotros practicamos en el tiempo de la gracia, escuche bien, son bíblicos. Y qué puntos del diezmo que nosotros practicamos en el tiempo de la gracia, en realidad han sido puntos que a lo largo del cristianismo los hemos tenido
malentendidos. ¿Ok? No me gusta hablar de este tema porque generalmente uno puede ser malinterpretado. A mí me molestan los pastores cuyo énfasis es el diezmo. Yo soy como un pastor, como que estoy en contra de los pastores, soy un pastor raro. Yo veo que algunos pastores en el Facebook o en las redes sociales siempre pasan publicando del Facebook. Malditos los que no diezman, y cómo es posible que, pero son indirectas a sus mismos miembros. Son indirectas a sus mismos miembros de la iglesia. Yo no entiendo esos feligreses de esas iglesias, cómo soportan a esos pastores. Yo no lo entiendo. Pero bueno, cada oveja tiene el pastor que merece. Quiero aclararle también a la persona que nos está visitando por primera vez, o a la persona que es la primera vez que va a oír este tema, que no se preocupe, que no diga, es la primera vez que voy a una iglesia evangélica y van a hablar de dinero. Si bien me habían dicho que solo de eso hablan, y yo vine todavía, si ya me habían advertido. No se preocupe, tranquilo, respire, no le vamos a quitar dinero, no vamos a pedir una ofrenda al final. Vamos a aprender a la luz de la palabra lo que de verdad la Biblia enseña acerca del diezmo. Entonces no tenga miedo. Diezmar es un asunto con el que muchos cristianos están luchando. No, sinceramente es una lucha que no pueden apoyar la iglesia. Pueden gastar en cualquier cosa, en cualquier vanidad, en el teléfono más caro, la iPad más cara, las vacaciones más lujosas, los mejores artículos para el vehículo, pero cuando se trata de dar, hay un problema. Hay iglesias que hacen demasiado énfasis en el dar y hay cristianos que hacen demasiado énfasis en el no dar. ¿Sí entiende la lucha? Los dos están mal. Tanto la iglesia que su énfasis es pedir y pedir y pedir, como el cristiano que su énfasis es no dar, no dar y no dar. Ambas posturas están equivocadas. La iglesia debe pedir lo que es bíblico y los hermanos de la iglesia deben de dar lo que es bíblico. Esa debe de ser esa es una iglesia sana y un hermano sano. Muchos pastores asumen que si la gente no da, la forma de hacerlos dar es pedirles, pedirles y pedirles. Ese es un error. La forma de hacer que la gente sea generosa es, en primer lugar, asegurarnos que son nacidos de nuevo, que son cristianos. Una vez que son cristianos, hay que alimentarlos con la palabra y nutrirlos con el evangelio, que entiendan qué es la gracia, para que una vez que entiendan qué es la gracia, su corazón se desborde en gratitud al Señor y su naturaleza sea dar. A continuación, hermanos, en esta sección voy a hablar de 5 mitos populares en la iglesia cristiana sobre el diezmo. Y en esta parte quiero que esté bien despierto y que no me vaya a malcomprender, hermanos. Mito número 1 acerca del diezmo en la iglesia cristiana. Escuche, que el diezmo en el Antiguo Testamento era el 10%. Ese es el primer mito que se maneja en la iglesia evangélica. Eso no es cierto a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura, hermanos, vemos cuando estudiamos la ley, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, que los israelitas en realidad daban 3 diezmos cada año. No era un solo diezmo, eran 3. Se los voy a mencionar. El primer diezmo, hermanos, y no se ponga a la defensiva, ok, yo sé que ya no va a ser 1, ahora van a ser 3. No, tranquilo, solamente vamos a aprender. Solamente vamos a aprender. Si usted de por sí no da ni 1, no se haga. Escuche, el primer diezmo era para el sustento de los levitas, sacerdotes y el templo. Vayamos a Levítico 27, 30 al 32. El primer diezmo, escuche, vamos a hablar de los 3 diezmos del Antiguo Testamento. Este es el primer mito que vamos a ver que no es cierto. El diezmo no es el 10% como se nos ha enseñado. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová.
Este era el primer diezmo, se utilizaba, hermano, para sostener a los levitas y para sostener al templo. ¿Por qué? ¿Por qué se sostenía a los levitas? Se sostenía a los levitas porque cuando el Señor llamó a Israel y lo sacó de Egipto, el Señor le dio a Moisés el diseño del tabernáculo y todas las reglas para los sacerdotes. Y le dijo, unge a Aarón tu hermano como sacerdote. Y de la tribu de Leví, todos ellos serán mis siervos, todos ellos me servirán. Y yo seré para ellos su Dios y ellos no necesitarán heredad. Cuando ustedes entren en Canaán, la tierra prometida donde yo los estoy llevando, que por cierto les tomó 40 años entrar, algunos teólogos dicen que era cuestión de días para llegar, pero como no estaban preparados para entrar, Dios los anduvo dando vueltas en el desierto hasta que se muriera la primera generación de incrédulos. Entonces Él les dijo, cuando entren a esa tierra y comiencen a repartir la tierra, a la tribu de Leví no le toca nada de tierra. O sea, en realidad la tierra de Canaán no se repartió en 12 partes iguales, aunque eran 12 tribus, sino que se repartió en 11 partes. Y entonces, y los levitas, bueno, el mandato del Señor fue a mis levitas, a la tribu de Leví, todo el pueblo los va a sostener. Y van a traer un diezmo específicamente anual para sostenerlos a ellos, para que ellos no tengan esa preocupación de qué van a vivir, sino que reciban todos los frutos que ustedes van a traer, las frutas, las semillas, los ganados, todo tipo de producto de la tierra, vegetales, etcétera. Ese era el alimento de esta tribu de Leví. Y no tenían tierra. Por eso había que ser hospedador con los levitas. Cuando a veces un levita se mudaba de una ciudad a otra, había que recibirlo porque era levita. Y había que protegerlo. Ese es el primer diezmo. El segundo, hermanos. El segundo diezmo era para uso de las fiestas religiosas. Deuteronomio 14, 22 al 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Este diezmo era usado para las fiestas religiosas. Israel es una nación actualmente, y ha sido desde los tiempos que salieron de Egipto, una nación demasiado religiosa en la cuestión de que tienen muchas celebraciones religiosas, que los tabernáculos, que la Pascua, que el pudín, un montón de fiestas que había que celebrar cada año. Y los que tenían que organizar esas fiestas eran los levitas. Ellos habían recibido todas las instrucciones. Las tienen que celebrar tal día, de tal forma, hacer ciertos rituales. Pero ¿de dónde iban a sacar los levitas dinero para hacer esas fiestas si ellos no tenían heredad? Entonces, este segundo diezmo era usado con ese propósito. El pueblo daba un segundo diezmo para que ese segundo diezmo los levitas, el primero lo usaban para su sostenimiento y el segundo para administrarlo para la celebración de todas estas fiestas. Entonces aquí ya llevamos, hermanos, el 20%, los que son buenos para matemáticas. Un israelita no daba el 10%, el 10% era solamente para el sostenimiento de los levitas. Ahora había que dar otro 10% para las fiestas, pero ahí no acaba la cuestión. Había, hermanos, un tercer diezmo. Era un diezmo que no se colectaba anualmente, sino que se colectaba cada 3 años. Eso indica que si era 10% cada 3 años, era 3.33% anual. Si nosotros dividimos 10% entre 3, es 3.33 al año. Ahora, ¿para qué era ese diezmo? Escuche, Deuteronomio 26, 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Este tercer diezmo, que era cada 3 años, hermano, era para los pobres. Pero ya no era el 10% anual. ¿Por qué? Porque era un diezmo que se colectaba cada 3 años. Por lo tanto, no era 10% anual. ¿Era cuánto? 3.33%. Cuando usted suma estos 3 diezmos de forma anual, resulta que los israelitas daban cada año 23.33%. Ese era el diezmo del Antiguo Testamento.
Entonces escuche, primer mito y que en el tiempo de la gracia debemos de tener cuidado de no confundirnos. Primer mito, que en el Antiguo Testamento la gente daba el 10%. Eso es un mito, eso no es realidad. En el Antiguo Testamento la gente daba el 23.33% de su ingreso anual. Esa es una verdad. Lo puede usted investigar, puede usted buscar por donde usted quiera. Ahora, este primer mito como que suena en contra de usted. Usted dice, no, pero este mito me afecta, yo prefiero que mejor sea verdad, que sí daban el 10% y no que sea un mito. Bueno, pero escuche, vamos a seguir y vamos al segundo. El segundo mito, y aquí es donde ya todos se van a poner happy. El segundo mito enseña en el tiempo de la gracia que el diezmo en el Antiguo Testamento era dinero. Ay, pastor, siga por ahí, por esa línea. ¿Era un mito? Sí, es un mito. El diezmo del Antiguo Testamento jamás era dinero. Dios no pedía dinero. Lo leímos. Los 3 diezmos consistía en cosechas de la tierra y en crianza de los ganados. El primero para los levitas y el templo. El segundo para, ¿qué dijimos, hermanos? Las fiestas religiosas, y el tercero para los pobres. Vamos a ver una cita, Deuteronomio 14, 24 a 25. El diezmo se podía convertir en dinero, pero no era dinero. Escuche, quiero que veamos esa diferencia. Deuteronomio 14, 24 al 25. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, el diezmo se podía convertir en dinero por cuestión del camino. Te costaba ir arriando tus animales si vivías muy lejos de Jerusalén. Cuando se entiende aquí del lugar donde Jehová hubiera puesto su nombre, se refiere a Jerusalén, cuando los judíos tenían que viajar de diferentes ciudades para traer su diezmo al templo. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, es demasiada carga, demasiados vegetales, demasiados granos, demasiada cosecha, demasiados animalitos. Entonces, lo podían vender y llevaban el dinero como su aportación, pero en realidad no es que, si ellos hubieran dicho, a mí no me importa el camino, yo voy a llevar mis animalitos y mis granos, ellos podían llevarlo en especie y no en dinero. O sea, esto el Señor se lo dio a ellos como una opción. Si el camino está tan lejos que te fuere muy difícil llevar tu diezmo de grano y de animales, entonces véndelo y lleva el dinero. Y esto era útil, obviamente, porque había cosas en el sistema religioso que se necesitaba dinero. Algunas cosas como las reparaciones del templo y algunas cosas que quizás había que comprar, cosas que no producía en ese entonces los israelitas. Pero el mito, hermanos, aquí es que el diezmo del Antiguo Testamento era dinero y en realidad no era dinero. En realidad eran productos de la tierra. Era válido convertirlo en dinero, pero no era dinero. Entonces fíjese su mente por dónde está volando. Ya está. Yo ya no voy a dar nada en la iglesia, porque el diezmo antes era dinero. Y yo no siembro, no tengo ganados, no tengo chivos, vacas, quizás unos cuantas cucarachas, pero entonces la gente ya está echando a volar su imaginación. Oh, el pastor va por un camino en donde entonces ya no debemos dar, porque el mito del mito de la gracia es que el diezmo del Antiguo Testamento era dinero y no era dinero. Pero vamos a continuar y cuando avancemos usted va a tener más clara esta idea. Mito número 3 acerca del diezmo, mitos en el tiempo de la gracia. Que eres maldito si no diezmas. Este es un mito también. Esto no es bíblico ni es cristiano, pastor, pero la Biblia lo dice. Bueno, analicemos el pasaje, Malaquías 3, 8 al 9. Y aquí algunos dijeron, qué bueno, porque tengo 10 años sin diezmar. Que eres maldito si no diezmas, eso es un mito, hermano, eso no existe en la gracia. Escuche, Malaquías 3, 8 al 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué contexto se tiene que entender este pasaje, hermanos? Estamos hablando del último libro del Antiguo Testamento. El Señor le había dicho a Israel, cuando entres a la tierra que yo te he prometido dar, no te olvides de mí.
No vayas a pensar que fue por tu fuerza, por tu sabiduría que tú te hiciste rico, sino que fui yo el que te dio la sabiduría para hacer riquezas. Cuando llegues a la tierra que yo te prometo, es una tierra abundante que fluye leche y miel. Es una tierra donde vas a estar muy bien. Así que cuando la tierra te produzca y los ganados se te aumenten, el diezmo de esa tierra y el diezmo de esos ganados es mío. Entonces, cuando Israel desobedeció en no consagrar los diezmos al Señor, que ya dijimos que era el 23%, el 23.33%, el Señor viene y les dice que va a comenzar a operar sobre ellos una maldición. Pero aquí el error consiste en que entendamos que la maldición viene a causa de que fue específicamente que no dieron. Y ese es el error. Se debe de entender en el contexto en que el Señor les dijo: cuando ustedes estén en la tierra que yo les doy, deben obedecer mi palabra. Deben de ser fieles a mí en todo. No deben andar en pos de los dioses ajenos, de los dioses de los cananeos. Deben de consagrarme siempre a su primogénito. O sea, el Señor les dio una lista de cuestiones que tenían que obedecer, y después les dijo: cuando ustedes obedezcan todo esto, la bendición de Jehová estará sobre ustedes. ¿Se acuerdan la lista? Las consecuencias de las bendiciones, la bendición de la obediencia, perdón, y las maldiciones por cuestión de la desobediencia. Es en este contexto que el Señor les está diciendo: por cuanto ustedes no cumplieron mi palabra de dar lo que tenían que dar, serán malditos. Pero ¿era específicamente por no haber dado? No, no era específicamente por no haber dado, sino por haber ¿qué? Desobedecido el mandato. Por eso es que venía la maldición. Porque cuando Israel entró en Canaán y desobedecía a Dios, automáticamente cosechaban ¿qué? Maldición. Se enfermarían, les dijo, tendrían terror. Aún una hoja cuando se moviera en el campo los asustaría. Y hay una lista ahí en la ley de maldiciones. Maldito por esto, maldito serás en el campo, y maldito en esto, y maldito en lo otro. ¿Por qué? Porque estaban desobedeciendo la palabra. Pregunta: ¿aplica esta maldición en el tiempo de la gracia? Por supuesto que no. Porque esta fue una palabra específicamente para Israel. Dice que les dijo: vosotros, la nación toda, me ha robado. Eso no aplica a la iglesia. Hermanos, por favor, separen a Israel de la iglesia. Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa. En el tiempo de la gracia esto no opera. ¿Por qué no opera? Porque ¿cuál era la maldición más grande sobre la humanidad? La maldición del pecado. Jesús nos vino a librar de esa maldición. Obviamente con esto no estoy diciendo que usted no dé, que usted no apoye la iglesia. Pero es mentira que si usted no da, usted cae bajo maldición. Eso no es cierto. Si precisamente Cristo en la cruz se convirtió en maldición para quitar la maldición que pesaba sobre nosotros. Más de alguno de ustedes alguna vez se ha quedado la aportación que era de la iglesia y no la dio. ¿Oyó como dije? Soy un hombre de fe. Más de alguna vez. Que si hay unos que todas las veces se la quedan, ¿no? Pero escuche, ¿es usted maldito porque algunas veces se ha quedado lo que era para la iglesia y usted se lo llevó a la playa o lo gastó en otra cosa? No, la verdad es que no es cierto. Usted no es maldito, por eso está desobedeciendo la palabra. Está mostrando un corazón ingrato, un corazón avariento. Está mostrando que le falta madurez, que le falta ser consciente de que usted recibe un beneficio espiritual de la iglesia y que por ende usted debería ayudar a sostener la iglesia. Eso es cierto, pero es mentira que por no haberlo dado hay una maldición sobre usted. Espero que, mire, este tema, hermano, no pretende que nosotros no demos. Este tema pretende que entendamos qué es el dar bíblico. Por ejemplo, a lo mejor alguno aquí está fallando al no apoyar la iglesia. Eso está mal. Pero otro de ustedes quizás está fallando en otra cosa. Eso también está mal. ¿Sí me entiende? Lo que yo no quiero es que hagamos énfasis en que por no dar soy maldito. No, eso es un error, eso no aplica a nosotros en el tiempo de la gracia, hermanos. Por ejemplo, ¿usted cree que yo soy perfecto? No, yo a veces tengo conductas extrañas o le grito a mis hijos o me enojo. ¿Ya por eso vino una maldición sobre mí? Claro que no. No, si nosotros aplicamos que el que no da está bajo maldición, se lo tenemos que aplicar a todo el que falle en cualquier otra área. O sea, tenemos que aplicarle esa ley de usted está bajo maldición. O sea, si usted le grita a su esposa, usted está bajo maldición, hermano.
Si se lo aplicamos a los que no dan, tenemos que aplicárselo a todos los que fallan en otra área que no sea precisamente esa. Entonces escuche, de aquí en adelante, cada vez que usted oiga a un pastor en el tiempo de la gracia decir que el que no diezma está bajo maldición, es un pastor que no sabe la Biblia, que está torciendo esa escritura, que aplicaba para Israel cuando iban a entrar en Canaán, y que en Cristo no hay ninguna maldición sobre nosotros. Con esto no estamos promoviendo que usted no dé, sino que usted descanse sabiendo que si alguna vez, como humano que usted es, falla al no apoyar la iglesia, no hay una maldición sobre usted. ¿Ya le empezó a gustar el tema? Cuarto mito. Y agárrense de la silla. Este es fuerte. Escuche, que el diezmo del Antiguo Testamento sigue vigente en la gracia. Eso es un mito, eso no es cierto. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar fácilmente. Número 1, ¿qué era el diezmo del Antiguo Testamento? Era el 23.33%. ¿Está eso vigente? No. La verdad es que ningún pastor pide el diezmo que diga, traigan el diezmo de la ley, pero es 23.33%, hermano, no vengan con su 10%. ¿Está vigente el 23.33% de la ley en la gracia? No. Segunda razón por la que no está vigente, el diezmo en el Antiguo Testamento no era dinero. Ahora, estoy diciendo esto para que usted ya no dé sus aportaciones, no, estoy diciendo esto para que usted aprenda, para que usted sepa que su dar sea bíblico. Porque tampoco no le estoy diciendo que después de este tema ya no vamos a dar más, no. Al final vamos a ver qué es el dar a la manera del Nuevo Testamento. Entonces, primera razón por la que el diezmo del Antiguo Testamento no está vigente es porque el diezmo del Antiguo Testamento era 23.33%. En ese sentido no está vigente. El diezmo del Antiguo Testamento no era dinero, sino especies. En ese sentido no está vigente. El diezmo del Antiguo Testamento era para sostener levitas, sistemas religiosos y pobres. En ese sentido tampoco está vigente. Aunque la necesidad existe, pero ¿hay levitas? No. ¿Hay templo como el templo de Israel? No hay templo como en el tiempo de Israel. La necesidad sigue vigente. Hay pastores, hay iglesias y hay pobres. Las tres razones por las que el diezmo se daba siguen vigentes, pero entendiendo que el diezmo al estilo del Antiguo Testamento no está vigente. Lo voy a repetir. El diezmo al estilo del Antiguo Testamento no está vigente. Repito las tres razones. Porque era el 23.33%, porque no era dinero sino especie, y porque ya no hay levitas ni templo. Pero la necesidad por la que se daba sigue vigente. Entonces el dar sigue vigente, pero no es un dar del Antiguo Testamento, es un dar de la gracia. Y ahorita lo vamos a entender. Quinto mito acerca del diezmo, hermanos. Solo son 5 mitos. Quinto mito acerca del diezmo. Escuche, y esta es la razón por la que los pastores no enseñan esto. Que la iglesia desaparecería si los miembros no diezman. Esta es una de las razones por las que muchos pastores no tienen el valor de enseñar el diezmo desde un punto de vista bíblico. Porque ellos dicen, ok, yo predico este tema, los hermanos de por sí no quieren dar y aquí se acabó la iglesia. O sea, el próximo domingo nadie va a dar y ¿quién va a pagar los biles y la luz y la renta? No, el pastor debe de estar seguro que va a predicar la Biblia y que Dios va a sostener la iglesia. Claro, esto quizás va a motivar a algunas personas que en realidad no son nacidos de nuevo para no dar. Uy, me quité eso de la maldición. Pero a los verdaderos, escuche, el punto no es con este tema que los que dan dejen de dar. El punto con este tema es que los que no dan empiecen a dar con sabiduría. Esa es la intención de este tema. Porque usted cree que a mí me convendría predicar este tema, o sea, si yo supiera que no es bíblico, diciéndole a la gente el diezmo del Antiguo Testamento ya no está vigente al estilo del Antiguo Testamento. O sea, humanamente cualquier pastor dice, yo no predico esto porque no me conviene, pero yo espiritualmente tengo que decir la verdad acerca de este tema. Hay que quitarle la carga a la gente, para que la gente dé como dice el Nuevo Testamento, como propuso en su corazón, que aparte según haya prosperado y dé generosa y abundantemente a la iglesia, pero no bajo un yugo de la ley, no bajo el yugo de la ley.
Entonces, ¿es cierto que si no se predica del diezmo la iglesia desaparecería? Alguien podría decir, si no enseñamos sobre el diezmo, ¿quién sostendrá la iglesia? ¿Qué es lo que debe predicar la iglesia si la iglesia no predica el diezmo del Antiguo Testamento? Lo que debe de predicar es la salvación, la gracia, el amor de Cristo, la soberanía de Dios, todos los temas bíblicos que hacen que los cristianos estemos bien nutridos y espiritualmente vivos para que seamos generosos y sigamos apoyando nuestra iglesia. Oí a un pastor que dijo, ¿y si no predico el diezmo, qué predico? Y otro le respondió, predica el amor de Cristo en la cruz y la gente dará. Y es una verdad. ¿Quién no va a querer apoyar su iglesia cuando entiende el amor de Cristo en la cruz y la gracia por la cual fue salvado sin merecerlo? Sin haber hecho ninguna obra de justicia para ser mejor que los que no fueron elegidos. Dos de los ministerios más grandes de Estados Unidos no creen en el diezmo del Antiguo Testamento. Y nunca les ha faltado ni un centavo para todo lo que necesita. Obviamente ellos creen en el dar bíblico, en el dar del Nuevo Testamento. Me refiero al ministerio de Gracia a Vosotros, de John MacArthur, y a Legionarios del pastor R.C. Sproul. Algunas veces uno tradicionalmente dice demos los diezmos, pero uno como pastor, por ejemplo yo ahorita que el hermano Víctor dijo, hermanos traigan sus diezmos, yo sobreentiendo que ese diezmo es el donativo que usted da, pero no es el diezmo de la ley. Eso lo debemos de tener claro. O sea, quizás aquí en adelante, dentro de un año o qué sé yo voy a decir, hermanos, de su diezmo. Pero usted ya va a entender que cuando yo estoy diciendo de su diezmo, me refiero a ese donativo que se da en el tiempo de la gracia. Que nosotros ahora en la gracia hemos acuñado como ese nombre de decirle diezmo a nuestro donativo, pero que no es el diezmo de la ley. Despierte a su vecino. Si la iglesia predica todo el consejo de Dios, sin hacer énfasis en el dinero, si le enseñamos a la gente a amar la Biblia, a amar la iglesia, a amar las doctrinas de la gracia, a servir sin presión, a servir bajo el entendimiento de la gracia, no nos preocupemos que el Señor sostendrá su iglesia. Está comprobado, hermano, que del 100% de una iglesia, solamente el 20% de la iglesia sostiene la iglesia. Son investigaciones que han hecho las universidades cristianas, el famoso 20-80. Hasta es una ley, la ley del 20-80, y que aplica en todas las iglesias. De todas las iglesias que existen, solamente el 20% de los que vienen el domingo son los que pagan los gastos de la iglesia y el salario del pastor. El otro 80%, pues no. Aunque todos reciben los mismos beneficios espirituales. Pero vamos a llegar ahí. Ok, 5 mitos entonces acerca del diezmo, hermano. Espero que sea maduro, vuélvalo a ver en internet, pregúntenos, acérquese. Ahorita no les extrañe que si algún pastor ve esta prédica va a decir que esto es una herejía. Y va a tener miedo que los miembros de su iglesia lo vean. No, ni vean ese tema porque se me acaba el negocio. Ok, le voy a hablar de 4 posturas pastorales hacia el diezmo. 4 posturas pastorales hacia el diezmo. El primer pastor, el que pide el diezmo por legalismo. Este pastor cree que está bajo la ley. Este pastor, hermano, es el típico pastor que no importa el problema que esté teniendo una familia, cuando los lleva a consejería, la primera pregunta es, ¿están diezmando? A lo mejor usted fue porque se peleó con la señora a pedirle un consejo al pastor, o porque un adolescente de usted en la escuela tuvo un problema, o porque usted tiene una enfermedad, o porque perdió el trabajo. Y esa sesión de consejería de este pastor legalista que pide el diezmo del Antiguo Testamento, su primera pregunta va a ser, hermano, antes de que empecemos, ¿está usted diezmando? No tiene nada que ver con su problema de usted. ¿Por qué? ¿Por qué este pastor es así? Porque este pastor interpreta Malaquías 3:8 del 9 al 10 como literal aplicado a la gracia, aplicado al tiempo de la gracia. Este es el pastor, hermanos, que entiende, escuche, que si tú no has diezmado, las ventanas de los cielos se han cerrado sobre ti. Algo que le dijo el Señor a Israel. Las ventanas de los cielos se cerrarán. Otra cosa, que estás bajo maldición. Otra cosa, que el devorador vendrá a arruinarte. Esas 3 cosas que era una consecuencia de la desobediencia a Israel, se las aplican a los cristianos. Entonces, ¿qué le dicen a la persona? Hermano, empecemos por ver si usted está diezmando.
sea, si usted no está diezmando, esa es la raíz de todos sus problemas que usted tiene. Váyase, diezme y luego regresa. Porque interpretan que todos los problemas de una familia cristiana es porque no están diezmando. Y le dice, vendrá el devorador. Y el devorador, escuche, el devorador que los pastores de estos tiempos entienden que el devorador es Satanás. Cuando usted lee la historia, los devoradores para Israel eran las plagas. Venían las plagas de la langosta, del saltón, del revoltón, del revoltoso. No, ese no. Y venían, hermano, y se acababan las cosechas. Ese era el devorador en los tiempos para Israel, cuando el Señor pronunció esa maldición por no haber sostenido el sistema religioso del país. El diezmo fue instituido para sostener el sistema religioso hasta político del país. Esa era la razón por la que se instituyó. Pero los pastores legalistas entienden que el devorador es que el carro se te arruinará. Ese es un devorador. Que el hijo se te enfermará y justo en esos días te habrán cortado el Medicaid. Que el jefe te correrá. Que la suegra vendrá a visitarte. Escuche, el pastor legalista que entiende Malaquías aplicándolo a la iglesia, entiende que si tú no estás diezmando, esa es la raíz de todos tus problemas. De todos tus problemas. Eso es un error grave, hermano. Ese es el primer pastor que vamos a ver. Veamos al segundo. El pastor que pide el diezmo por ambición. Este pastor entiende que el diezmo es como el pago que cada miembro debe de dar por pertenecer a la iglesia, para que oiga la prédica que yo voy a dar. Dieron su diezmo, si no, que se vayan, porque yo me desgasto aquí, me desgañito gritando. Este pastor entiende, hermano, que el diezmo es su modus vivendi de él, y que él necesita que todos estén bajo esa ley, y si todos lo dieran como la ley lo manda, entonces para él mejor, para mí mejor, dice el pastor, ¿no? Entonces, malditos si no diezman. Ya vino el devorador sobre usted. Ya vino, las ventanas están cerradas. ¿Ha oído a esos que dicen, los cielos son de bronce sobre ti y están cerrados? Y prepárate porque viene el devorador. Y el devorador uno se imagina como al diablo así, con una capucha negra que viene a ver qué te roba. Este es el segundo pastor, el pastor que pide el diezmo por ambición. Veamos al tercer pastor, hermanos. Escuche, este es un buen pastor que pide el diezmo de una forma aplicada como a la ley, pero que no lo hace por maldad. No lo hace ni por legalismo, no anda persiguiendo a los que no diezman con maldiciones. No lo hace por ambición tampoco. Es una persona que ha aprendido que el Señor es el que sostiene la obra, pero él pide el diezmo por tradición. Él dice, yo no puedo ir contra el diezmo de la ley porque sería casi ir contra algo que para los cristianos es sagrado. Yo no sé por qué es tan sagrado si muchos no dan. O sea, este tema muchos van a decir, ay no, qué herejía, como si dieran mucho. Este pastor lo hace de buen corazón. En parte, este pastor puede tener dos posturas: seguir pensando que el diezmo de la ley sigue vigente, pero no por maldad, sino por ignorancia. O la segunda postura de este pastor puede ser que él lo pide pues por mera tradición. No, que bueno, es el sistema. Bajo este sistema ha funcionado la iglesia por muchos años. Ok, depende cuántos años tenga que la iglesia se fundó. Por ejemplo, esta iglesia tiene 10 años. ¿Cómo voy a ir en contra de este sistema? No puedo ir en contra de este sistema. Entonces, pero no es por maldad. No es por legalismo, no anda maldiciendo a nadie, no anda pensando, no ve a las personas con signo de peso. Simplemente se ha dejado llevar por el sistema o porque pues no tiene la suficiente revelación de lo que es el dar en la gracia. ¿Ok? Pero escuche, el cuarto tipo de pastor. El pastor bíblico. El pastor que sabe que si hace una buena interpretación de Malaquías 3, no puede aplicarlo a la iglesia, porque sería fuera de contexto. Y este es el pastor bíblico, que enseña la verdad sobre el diezmo. Y le dice a la iglesia, hermanos, el diezmo a la luz del Antiguo Testamento no está vigente en la gracia. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque eran animales y granos. Era el 23.33%. Y era para los levitas y sacerdotes que ya no existen, aunque la necesidad sigue vigente. Este es un pastor bíblico, claro, que enseña en el contexto del Nuevo Testamento a los creyentes lo que se debe dar y cómo se debe dar. Entonces pregunta, hermano,
Si nosotros tenemos desde el 2012 reformando doctrinas que han sido equivocadas, ¿por qué vamos a tener miedo de reformar esta? ¿Por qué? Ay, porque pastor, y entonces, el pastor, ¿quién va a pagar a la luz? Tranquilo, hablemos la verdad, Dios tiene el control de todo. Porque la iglesia está en las manos del Señor. Nunca hemos dependido de decirle a alguien, por ejemplo, yo nunca he tenido una reunión con alguien, decirle, hermano, si usted no diezma, no sé qué va a pasar con la iglesia, se va a desaparecer. No, nosotros siempre hemos confiado en Dios. Entonces no podemos abrazar las doctrinas de la gracia y una sana interpretación de la Biblia y decir que el diezmo del Antiguo Testamento está vigente. No es cierto, no es cierto. Tranquilos, ancianos, tranquilos, no pasa nada. Tesorero ya está preocupado. ¿Qué voy a administrar ahora? Dice. No, tranquilo, que el propósito no es que los que están dando paren de dar. No, el propósito es que los que no están dando, den, pero con entendimiento. Escuche, ya vimos 4 posturas de pastores hacia el diezmo. Ahora veamos 4 posturas de ovejas hacia el diezmo. El primero, el creyente legalista que da por temor. Este creyente en realidad no disfruta dar el diezmo, pero él lo da porque él entiende que Malaquías 3 del 8 al 10 va sobre él. El devorador viene sobre él, la maldición viene sobre él y los cielos serán de bronce y de hierro y estarán cerradas las ventanas de los cielos. Esta es una persona que en realidad no da por amor, ha caído en un sistema de dar legalista, que si ganó $1,000 con $23 y 3 centavos, él dice el diezmo son $100, $123 con... ¿Cuál sería el diezmo de 3 centavos, hermano? Bueno, ya me quedé corto, ¿no? Pero hasta los centavos él tiene que dividir. Porque él dice, no, si le falta un centavo a mi diezmo, el devorador viene. ¿Y de qué me sirvió dar casi todo si me faltó un centavo? Es un cristiano sufrido, capaz de dejar a sus hijos sin comer y a sus papás sin una medicina por dar su diezmo. Él dice, no, es que el niño, ese pantalón le aguanta, aunque el pantalón, hermano, esté hecho pedazos. Y mi papá, en lugar de comprarle la medicina para la pulmonía, voy a orar para que Dios lo sane, pero yo tengo que dar íntegro con todos los centavos el diezmo, porque si no, me viene el devorador, las maldiciones y las ventanas se cierran. ¿Usted cree que eso es cristianismo? ¿Eso es gracia? ¿Eso es ley? ¿Eso es estar bajo un yugo? Repito, no digo esto para que no dé, sino para que usted aprenda a dar. El segundo creyente, el creyente que lo da por ambición. Este es el hermano que le han metido que según dé así recibirá. Yo conocí a una persona, hermano, hace unos años atrás, que él no diezmaba en la iglesia donde nos congregábamos. Él decía, no, yo diezmo en otro lado. Hermano, ¿y por qué diezma usted en otro lado? Dice, lo que pasa es que yo leí un libro que dice que según como esté la iglesia donde tú diezmes, eso fluirá sobre ti. Entonces yo busqué una iglesia rica, una mega iglesia, y ahí yo mando mis diezmos porque yo quiero que la riqueza y la bendición que está sobre esa iglesia venga sobre mí. Fíjese la intención con la que daba el diezmo, por ambición, por hacerse rico, por tener más, como negociando con Dios. Entonces el primer creyente es el legalista, que cree que Malaquías 3 viene sobre él si no lo da. El segundo lo da por ambición. El tercero, escuche, este tercer creyente lo da de corazón. Sigue creyendo que el diezmo del Antiguo Testamento está vigente. Él sigue creyendo que está vigente y él aparta todo lo que es de Dios cada semana y lo da de corazón. No es ni porque viva en temor, ni es porque quiera negociar con Dios o por ambición. Le falta un poco de doctrina y entender más la Biblia, pero no hay maldad en él. No hay maldad en él. Yo espero que así sea como usted lo da, en ese entendimiento de decir, por amor, no por legalismo, no por quitarme de encima las maldiciones, ni por hacerme rico. Este es un buen creyente, aunque le falta un poco de revelación y entendimiento de la Biblia, ¿verdad? Lo hace por amor y lo hace sin ninguna malicia. El cuarto creyente, escuche, este es el cuarto pastor y el cuarto creyente son como las posturas ideales a las cuales una iglesia sana debe llegar. Escuche, el cuarto creyente, hermano, sabe que el diezmo del Antiguo Testamento no está vigente, porque es un creyente muy bíblico, lee la Biblia, hace su tarea, estudia, investiga. Él sabe que eso de la ley no aplica a la gracia, pero este creyente no toma eso como un pretexto para no dar, sino que es un creyente maduro que ha entendido la gracia y que da generosa y abundantemente a su iglesia sin estar bajo el yugo de la ley.
Este creyente quizás no siempre da exactamente el 10%. Algunas veces quizás da el 7%, el 8%, otras veces da el 15%, el 11%. Es un creyente que da generosamente a su iglesia. Pero es un buen cristiano que de repente quizás alguna vez dijo, bueno, yo no puedo dar el 10% esta semana, pero voy a apartar lo que yo más pueda y lo voy a dar a la iglesia. Ese es el creyente bíblico, hermano. Ahora, usted dice, pastor, pero entonces nos van a bajar las entradas del 10% que todo mundo da, a que van a empezar unos a dar el 6, otros el 4, porque somos bien listos, ¿no? Siempre acomodamos la palabra como nos conviene. Okay, bueno, eso ya es asunto de cada persona, pero ahorita vamos a hablar del dar en el Nuevo Testamento, que es el punto que sigue. Entonces el cuarto creyente, hermano, dijimos que es un creyente que entiende que el diezmo del Antiguo Testamento no está vigente en la gracia, pero que es generoso. No lo usa como pretexto para no dar, sino que se preocupa por apoyar su iglesia y sostener su iglesia. Entramos, hermanos, a la última sección del mensaje, ¿ok? La última sección, ya voy cerrando. Pregunta, ¿cómo se debe dar en el Nuevo Testamento, pastor, entonces? Ok, ya vimos que el diezmo al estilo del Antiguo Testamento no está vigente, porque no encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento que diga que diezmemos. Algunos pasajes se han sacado de contexto, como el de Hebreos, ¿verdad? Que dice que aquí en la tierra hombres reciben los diezmos, pero que allá uno de que se da testimonio de que vive, pero le está hablando a los hebreos, ¿no? Cuando todavía el templo está en pie, ¿no? Entonces tenemos que entender Hebreos en ese contexto. Escuche, cuando usted estudia Hebreos, usted entienda que Hebreos está dirigido a tres tipos de personas, para que usted no saque de contexto Hebreos. Primero, está dirigido a los cristianos nacidos de nuevo, ese es un grupo. El segundo grupo es un grupo de judíos que están como interesados en el cristianismo, ese es el segundo grupo, ¿ok? Y hay un tercer grupo que definitivamente no son salvos. Porque a veces tomamos un pasaje que fue dirigido para los que no eran salvos, se los queremos aplicar a los que eran salvos y cometemos un error. Cuando Jesús le dijo, otro pasaje que se saca de contexto también es cuando Jesús le dijo a los fariseos, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y no hacen misericordia, justicia y juicio. Estas cosas eran necesario hacer sin dejar de hacer las otras. Ahí Abel les está diciendo sin dejar de hacer las otras, sin dejar de diezmar a la ley, a la luz del Antiguo Testamento, sí, pero le está hablando a los fariseos judíos que estaban bajo la ley. ¿Cuándo entró en acción la gracia? Cuando Jesucristo resucitó. Entra en acción la gracia con el mensaje del evangelio. Bueno, veamos, hermanos, entonces, ¿cómo se debe dar? Pastor, ¿cómo debemos dar en la iglesia? Número uno, hermanos, en la iglesia debemos dar a Dios de corazón. Segunda de Corintios 9:7. Dar a Dios de corazón. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando un cristiano, hermano, escuche, tiene recursos para apoyar su iglesia y no lo hace, ¿dónde está el problema? En el corazón. Tiene un problema en el corazón. O está maleado contra la iglesia, o está enojado contra alguien más, y entonces dice, la Biblia dice que si no me reconcilio con fulano ni lleve mi ofrenda, pues no la llevo, porque no me quiero reconciliar con esa persona. O están peleando en su matrimonio, o no son cristianos, en realidad parece que son, pero no son. Nunca oran, nunca leen la Biblia, se congregan cuando canta un burro, dice mi esposa. O sea, nunca, porque un burro no canta. Y entonces, hermanos, ¿dónde está el problema cuando un cristiano no apoya a su iglesia? En el corazón. Fíjese, hermano, que es una medida de cómo nosotros podemos medir la espiritualidad y la generosidad de una persona en su apoyo financiero a su iglesia. Yo estoy aquí, soy miembro aquí, estoy bajo autoridad aquí. Aquí como, aquí está mi aporte. No es el diezmo del Antiguo Testamento porque tengo la revelación de la gracia, pero es mi aporte. Y es un aporte de mi corazón. Y si sale de tu corazón y en tu corazón está entronado Dios, ¿cómo será ese aporte? Ese aporte será correcto. Quizás no siempre será el 10%, pero siempre será ¿qué? Correcto, porque salió de un corazón en donde está Dios entronado. La segunda forma de dar, hermanos, en el Nuevo Testamento. Fíjese, hermano, que en el Nuevo Testamento se nos manda a dar con abundancia. Segunda de Corintios
dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, no porque el diezmo del Antiguo Testamento ya no está vigente en la gracia, usted no va a dar abundantemente. Usted, si es un cristiano sometido a Dios, usted va a dar más si es posible de eso. Fíjese que los cristianos que se quejan del diezmo, nunca se quejan del diezmo porque dicen quiero dar el 11%. Nunca se quejan del diezmo porque dicen quiero dar el 12%. Siempre se quejan porque quieren dar menos. Pero en nosotros debería de haber esta ley de la gracia, que es una ley superior, de dar abundantemente a la iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros como cristianos tenemos proviene del Señor. Usted tiene trabajo, gracias a Dios. Tiene vida, gracias a Dios. Tiene salud, gracias a Dios. ¿Por qué debería de pesarle apoyar su iglesia? Eso no es correcto. ¿Qué más? También el Nuevo Testamento nos manda a dar, escuche, un porcentaje razonable de lo que ganamos. Razonable, marque esa palabra. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿cómo? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La iglesia más o menos ha acuñado, dice el pastor, me parece Miguel Núñez, dice que el diezmo para un cristiano en la gracia, aunque sabemos que no está vigente al estilo de la ley, el diezmo para un cristiano en la gracia debería de ser más o menos como un promedio que usted debe dar. Dice el pastor, no debe de ser el techo, sino el piso. Es decir, yo empiezo a dar del 10 para arriba, según mi generosidad y según Dios me ha prosperado. Usted no puede decir es el techo, nunca voy a dar más de eso, porque si lo doy estoy bajo la ley. O sea, la actitud de un cristiano debe de ser que el porcentaje debe de ser razonable, es decir, proporcional. Por ejemplo, ¿qué es algo que no es proporcional? Usted gana $1,000 a la semana y usted da $5. ¿Eso es proporcional? Te da $10, da $20. Eso no es proporcional, no es razonable, usted no está dando según prosperó. Usted no está dando según prosperó. Usted está dando de una forma que no es una forma excelente en la gracia. Entendiendo, escuche, en la ley se pedía el 23.33% y Dios decía, eso es mío. En la gracia nosotros tenemos que entender que de Dios es todo. Nuestra vida, nuestra salud y lo más importante, nuestra salvación. Ahí les va otra. Un cristiano, hermano, cuyas posesiones son mucho mayores que sus aportes a la iglesia, algo está mal. Algo está mal. Nuestros donativos a la iglesia, hermano, siempre deben de representar algo digno de lo que son nuestras posesiones. Siempre. Por ejemplo, el que gana decenas, pues debe dar unos. El que gana centenas debe dar decenas. El que gana miles debe dar centenas. Porque es algo proporcional, no sé si me entiende. El que gana decenas puede dar unidades. Ok, gané 20, pues 5 son del Señor. El que gana centenas, gané 1,000, bueno, 150 son del Señor. Y el que gana miles, gané 10,000, debe dar miles. Bueno, 1,000 son del Señor, o 1,200, o 1,500. ¿Me entiende? Eso es dar según nosotros hayamos prosperado. En otras palabras, si nosotros por tradición vamos a seguir llamando al donativo de usted diezmo, que se entienda que es el piso de lo que usted le debe dar a Dios. Porque la gracia nos enseña que el porcentaje debe de ser razonable. Yo a veces veo, alguien pone ahí un sobre con un diezmo, $15. ¿Cómo? ¿Cómo le hizo para vivir todo este mes con $150? Digo yo, porque lo dio al mes. Digo, wow, es increíble. Estos hermanos deben de orar para que esos $50, eso es mentira. En realidad eso es mentira. No es una aportación digna que represente lo que está recibiendo. Cuando usted da, el dar de usted debe de representar lo que Dios le dio. Cuando Dios te da abundantemente, lo que tú das a la iglesia debe de representar cómo Dios te dio. ¿Cómo Dios te dio? Abundantemente. ¿Cómo debo dar yo? Abundantemente. Los hermanos del primer siglo, vamos al punto 4, daban sin reservas. 2 de Corintios 8:3, de la iglesia primitiva, hermanos.
Segunda de Corintios 8:3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estos hermanos eran unos hermanos pobres. Cuando se pidió ofrenda para ayudar a los pobres de Jerusalén, Pablo no quería que ellos dieran porque eran muy pobres. Y le rogaron a Pablo: Pablo, por favor, permítenos participar en este ministerio de dar. Pablo les dio permiso y dice que ellos dieron más allá de sus fuerzas. Esta es la gracia, hermano. Entender la gracia es entender que no solo el 10% de lo que tú tienes es de Dios, sino el 100% de lo que tú tienes es de Dios. Y cuando vas a dar, no necesitas precisamente quedarte en el 10% de la ley, puedes dar más. O por alguna razón X, algunas veces puedes dar menos, pero no estás bajo maldición. Y algunas veces tú lo que haces es que las veces que diste menos, lo compensas cuando recibes ingresos grandes y das más. Y se va compensando siempre la entrada y la iglesia siempre se sostiene con sus gastos y con todo lo que la iglesia necesita para los proyectos terrenales que toda iglesia tiene. Pero ya no estás con esa zozobra de que estás bajo un yugo. El diezmo es un tema muy controversial, hermanos, en la iglesia cristiana. Pero que quede claro que si estamos dando este tema, no es para los que dan, para que los que dan dejen de dar, sino que para los que no dan, hermanos. Yo les hago un llamado. Los que no dan, ¿qué pasa con ustedes? O sea, algo está mal en su vida, tienen pecados ocultos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿no eres consciente que todo lo que recibes Dios te lo da sin merecerlo? La generosidad, hermano, es un claro reflejo de la espiritualidad de una persona. El sistema tributario del Antiguo Testamento no está vigente en la gracia, pero en la gracia nosotros damos por amor. ¿Por qué cosas la iglesia recibe los donativos? Bueno, porque hay ministros que hay que sostener, ministros a tiempo completo. ¿Es eso antibíblico? No, eso es bíblico. Pablo dijo: el obrero es digno de su salario. Tenemos edificios, tenemos gastos dentro de los edificios, hay que dar mantenimiento a las cosas. Tenemos pobres que hay que ayudar. Por ejemplo, acá en la iglesia tenemos ese sistema de siempre ayudar a una familia que esté en necesidad. Muchas veces se pide acá, pero muchas veces no se pide acá. Y de lo que usted da, en la oficina se agarra y se da en secreto a la persona que tiene la necesidad. Esas cosas siguen vigentes. La necesidad sigue vigente, por lo tanto el dar sigue vigente. Para terminar, les voy a leer una porción de un libro que estaba leyendo. Este libro es del pastor John Piper. Estaba leyendo algo muy interesante y decidí compartirlo con ustedes, solamente que creo que alguien me desdobló la hoja. No, acá está. Escuche, le voy a leer una porción de este libro que se llama Sed de Dios, es del pastor John Piper. Dice, a forma de pregunta, dice: ¿para qué Dios nos bendice con abundancia? Es una pregunta. ¿Para qué Dios nos bendice con abundancia? Escuche la respuesta: para que podamos tener lo suficiente para vivir. Esa es la primera ley, para vivir, lo suficiente para vivir. Pero escuche la segunda: y utilizar el resto para toda clase de buenas obras que alivien la pobreza espiritual, ahí entiéndase todo lo que tiene que ver con sostener la iglesia, y física, tanto para sostener la iglesia espiritualmente para que siga haciendo su labor, como para ayudar a los pobres y a los necesitados. Quizás no es algo muy profundo lo que acabo de leer, pero es una verdad y es un principio innegociable. Y la razón también por la que escogí leer esta porción es porque este pastor, hermanos, renunció a ser millonario. Es algo increíble. A causa de las escrituras de los libros, de los escritos de libros que él hace. O sea, él escribió un libro, pero él no pensó que ese libro iba a tener una demanda tan exagerada. Él no lo escribió con ese propósito. Pero la demanda fue tan exagerada que, o sea, las entradas de dinero fueron muy cuantiosas. De ahí él empezó a escribir más libros, pero no por el dinero. ¿Sabe qué hizo el pastor? Todas las entradas de sus libros
las dona a una fundación que se dedica a enviar misioneros a predicar el evangelio a diferentes partes del mundo. Y cuando lo entrevistaron, que por qué había hecho eso, él dijo que él podría ser multimillonario, darse una vida como usted no tiene la idea, pero que él había decidido renunciar a todo ese dinero para que ese dinero fuera usado para que el evangelio se pudiera seguir predicando. Esa es la postura de un cristiano que entiende la gracia. No le estoy diciendo que usted va a hacer lo mismo, renunciar a todas sus entradas y a todas sus ganancias, pero usted debe de aprender a ser generoso, hermanos, a ser generoso. La generosidad es un tremendo medidor de en dónde está nuestra vida espiritual. Por ejemplo, mi familia y yo, a raíz de este sermón, no dejaremos de apoyar a la iglesia, sino que el mismo porcentaje que puntualmente de nuestro salario damos a esta iglesia para su sostenimiento, lo seguiremos dando, pero bajo el entendimiento y el concepto de que estamos bajo la gracia. Oremos.